Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres nos enfrentamos a las llamas y a becarios imprudentes para que siempre puedas seguir vendiendo con tu PrestaShop. Hoy es un episodio un poquito más especial porque Antonio no ha podido grabar esta semana. No obstante, no os preocupéis, os tengo cubiertos. Vamos a hacer un episodio que estoy seguro de que os va a gustar, no tanto como si estuviera Antonio, todos sabemos de su elocuencia, pero estoy seguro de que os va a gustar. Está grabado un poco deprisa y corriendo, bueno, en fin, las circunstancias. El caso es que no podíamos dejaros sin vuestro podcast favorito y tampoco podíamos dejar de hacer nuestro podcast favorito, así que vamos a empezar. Antes de nada, normalmente Antonio y yo os damos la brasa con lo que estamos haciendo, para arriba y para abajo un poco, para que veáis que nos estamos moviendo y por si alguna de las cosas que hacemos os pueden resultar interesantes. Así que yo voy a hacer eso también ahora y os voy a contar que me han aprobado ya la parte técnica del módulo de pop-ups, que he sacado, y en marketing me lo han echado para atrás, lo cual no es de extrañar porque, bueno, al fin y al cabo yo no soy un as del marketing. A ver si se lo paso a SEO Blinders para que me hagan una hoja de marketing adecuada para el producto. Y también he empezado a trabajar en un módulo de autentificación de clientes con el EDAP. Es un proyecto que me han solicitado, es un proyecto de consultoría y la verdad es que tiene una pinta muy chula. Si alguien necesita algo parecido y demás, pues bueno, cuando ya esté listo, pues podemos hablarlo, ¿vale? No sé si lo voy a sacar como módulo independiente o no todavía, pero en principio, bueno, pues estoy muy ilusionado porque es una de esas cosas chulas que me gusta hacer. He visto que no había además otros módulos de PrestaShop que hicieran algo parecido, así que espero que sea una cosa muy chula. No os quiero dar mucho la brasa, ya os digo, va a ser un episodio bastante corto y muy centrado en el objetivo que quiere. Así que, si os parece, vamos a empezar directamente con el tema del día. Y es que hoy vamos a hablar de plan de recuperación de desastres de PrestaShop, en PrestaShop para vuestro PrestaShop. Todo esto viene a colación del problema que hubo con los servidores de OVH, que salió ardiendo en un centro de datos y bueno, se han perdido muchísimos sitios, muchísima información y hay gente tirándose de los pelos porque ha perdido muchos datos, ¿no? Entonces es una pena que no esté Antonio aquí porque estoy seguro de que él nos hubiera dado algunos trucos más que a mí se me escapan, pero bueno, espero que al menos sepáis o podáis ver lo que yo hago y lo que le suelo hacer a mis clientes de mantenimiento para que tengáis un poco un plan parecido en vuestras casas, ¿no? En vuestras tiendas, para que no os pase, no perdáis datos, pase lo que pasa, así haya una guerra nuclear en los servidores. Bueno, los planes de recuperación de desastres, esas cosas que suenan como muy redundantes, pero realmente es algo que tienes que tener básico. Es decir, si ahora de repente sale ardiendo tu centro de datos, que es lo que ha sucedido, ¿qué es lo que harías tú con tu tienda? O sea, ¿qué pasa con tus productos, con las integraciones que tengan con los marketplaces, con las facturas que tengas en tu sistema de facturación? Con todo, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con tu email? ¿Qué pasa con tu vida online? Ahora que cada vez vendemos más online, las ventas online, siempre no nos cansamos de decir que cada vez el comercio online está creciendo, pero al final está todo en la nube y no nos podemos olvidar que la nube es el ordenador de otro, no es otra cosa más que el ordenador de otro y el ordenador de otro puede salir ardiendo igual que el nuestro. Entonces es muy interesante que siempre tengamos un plan de recuperación de desastres para poder volver a la actividad lo antes posible, ¿vale? Y de eso vamos a hablar hoy. Aquí, un plan de recuperación de desastres no es solo hacer copias de seguridad, porque bueno, eso es algo que está dentro del plan de recuperación de desastres, pero no es lo único. Un plan de recuperación de desastres es una hoja de ruta que tienes que seguir para restaurar y volver a poner online tu negocio lo antes posible en caso de que haya un desastre. Entonces, bueno, vamos a ir viendo los diferentes aspectos que lo cubren. Es interesante que os hagáis un pequeño documento donde indiquéis este plan de recuperación de desastres. Es más,
no estoy del todo seguro, pero creo recordar que en la Ley Española de Protección de Datos tienes que tener esto detallado en el documento de seguridad, porque al fin y al cabo tú estás trabajando con datos de tus clientes, esos son datos personales y tú tienes el deber de salvaguardarlos. Entonces, una de las cosas que te piden es que en el documento de seguridad pues tengas un plan. O sea, una de las cosas que te piden es que tengas una copia de seguridad de esos datos de clientes y que además que en el documento de seguridad pues tengas detallado las peculiaridades, cómo restaurarlo y ese tipo de cosas. Así que no está de más que tengáis este documento, no digo ya dentro desde el punto de vista legal, sino que lo tengáis en algún sitio, a buen recaudo, una hoja, incluso lo podéis hasta imprimir si tenéis todavía impresora, donde tengáis este plan de recuperación de desastre, esta hoja de ruta. Esto es lo que voy a hacer si todo se va al garete. Bueno, lo primero, antes de nada, tenemos que tener copias de seguridad de nuestra tienda. Pero con esto no significa que vale cualquier cosa. Las copias de seguridad de nuestra tienda, si las tenemos, por ejemplo, en el mismo servidor, ¿qué sucede? Pues que si se quema el servidor entero, o si se cae, o si nos lo hackean, pues hemos perdido la copia de seguridad. Tampoco es recomendable tenerlo en el mismo proveedor. Es decir, tú dices, bueno, pues yo contrato aquí un servidor para tener mi tienda y otro aquí para las copias de seguridad. Si lo contratas con el mismo servidor, puede suceder que esté en el mismo centro de datos, o que si tu servidor, tu hosting ha tenido una catástrofe, un desastre, que se vean afectados los dos servidores. Con lo cual, es más que interesante no solo tener las copias de seguridad fuera de tu servidor donde tienes la tienda, sino además fuera incluso en otro proveedor. No debería dolerte en este caso pagar dos servicios para esto. Además, hoy día con los servicios de almacenamiento en la nube, pues casi que no hay que hacer demasiado, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, nuestro sitio en un servidor al uso y subir las copias de seguridad que vayamos haciendo a Dropbox o a Amazon S3, o también incluso podéis contratar el hosting en otro servidor que conozcáis que tiene los centros de datos en otro sitio y subirlos por FTP, ¿vale? Es más, voy a hacer una locura. Incluso podría servir que los tuvierais en vuestro ordenador local, ¿vale? Pero el caso es tener las copias de seguridad a buen recaudo y lejos de donde tenéis el sitio, vuestra tienda PrestaShop. La copia de seguridad de un sitio PrestaShop es relativamente sencilla. Tiene sus peculiaridades y se puede optimizar mucho. Pero para hacerlo muy rápido, muy fácil y que puedas hacerlo ya, simplemente entra en tu panel de control de tu hosting y haz un fichero zip de todos los ficheros de tu tienda y un volcado o exporta la base de datos. Ya está. Eso es una copia de seguridad, no tiene más. Con eso tú puedes coger y restaurar ese sitio en cualquier parte del mundo que quieras, ¿vale? Obviamente lo ideal es que esto se haga de un proceso más o menos automático. Yo de hecho las tengo todas automatizadas. Para automatizar el proceso de copia de seguridad puedes hacer una tarea cron, hablar con un servidor o usar alguna herramienta que te permita hacer ese tipo de copia de seguridad. En PrestaShop es verdad que yo no conozco ningún módulo que permita hacer este tipo de copias de seguridad de una manera automática y más o menos interesante. Sí encontré un módulo que era para PrestaShop 1.6 que te permitía hacer las copias de seguridad y no sé si era subírtelas a Google Drive. Bueno, es una forma, pero creo recordar que no tenía forma de automatizarla. Yo personalmente utilizo una herramienta que se llama Aquí va solo, ¿vale? Voy a dejar en la nota del programa el enlace y es como un CMS, pero es simplemente para hacer copias de seguridad. Es un CMS, es un software que nació para hacer copias de seguridad de Joomla inicialmente, era una extensión de Joomla y después lo extrajeron de Joomla. Además yo hablé de desarrollo, me siento responsable de que lo extrajeran de Joomla, pues yo de hecho hablé con el desarrollador y le pedí que hubiera una forma de usar su herramienta de copias de seguridad en otros sitios, ¿no? Yo en aquel momento cuando hablé con él pues estaba desarrollando un portal para la empresa en la que estaba, un portal en PHP y claro no estaba en Joomla y bueno pues necesitábamos
algo que nos permitiera hacer copias de seguridad de una manera rápida, ¿no? Pues la estábamos haciendo pues simplemente comprimiendo el fichero y poco más. Entonces, bueno, el caso, no me enrollo, que yo uso esta herramienta que se llama Aquí va solo. ¿Y por qué me gusta mucho? Pues me gusta mucho porque me permite automáticamente me permite primero programar las copias de seguridad, ¿vale? Esa es una opción súper interesante. Tú pones un cron job en cualquier sitio, además tiene diferentes opciones para hacer el cron job, la tarea programada en el servidor, por URL, por PHP, es muy difícil que no puedas hacerla, incluso la puedes hacer a través de servidores externos, en fin, que es muy fácil programar esa tarea. Y además me permite que cuando se termine el backup, automáticamente Aquí va solo lo suba al servidor de almacenamiento que yo elija. Entonces, bueno, pues en mi caso pues la suele subir a Amazon S3, tengo una cuenta, aunque Antonio me descubrió el otro día un proveedor que se llama Wasabi, que funciona al estilo de Amazon S3, pero que tiene unas condiciones mucho más ventajosas económicamente, y estoy empezando a probarlo a ver qué tal me funciona. Luego hablamos un poco más adelante de eso porque es interesante, tiene un par de detalles que después del desastre nos puede venir bien saber. Bueno, el caso es que Aquí va solo, pues me permite eso. A ver, yo uso esas opciones, pero es que Aquí va solo te permite subirlo por FTP a otro servidor, subirlo a Dropbox, Google Drive. Cuando estaba OneDrive, que creo que ya no está, también te permitía subirlo a OneDrive. SBox, pCloud, yo que sé, cualquier servidor, cualquier proveedor de alojamiento que se te puedas imaginar, seguramente está implementado en Aquí va solo. Así que bueno, más que interesante darle un ojo. Y la única pega que, bueno, quizás es un poquito más técnico de configurar, pero no es mucho más que instalar un PrestaShop. Básicamente tienes que tener, o puedes usar la misma base de datos de PrestaShop para el Aquí va solo, o a mí me gusta crearle una base de datos independiente, Aquí va solo, y básicamente subes los ficheros de Aquí va solo, le vas configurando, vas siguiendo la pantalla de instalación, que es muy sencilla, y con eso ya lo tendría. Otra de las cosas que me gusta mucho de Aquí va solo es que me permite excluir tablas de la base de datos que no se exporte el contenido. Por ejemplo, en nuestros servidores, en nuestros PrestaShop, se guarda un montón de información en la tabla de logs. Esa tabla puede ser tremendamente grande a poco que llevéis 2 o 3 años con la tienda. Esa información realmente a mí no me sirve en caso de desastre. Lo único que hace es ocupar muchísimo espacio y hacer que haya más probabilidad de que la copia de seguridad falle y, en fin, me hace que me cueste más caro almacenarla, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, el poder excluir los datos que yo no quiero enviar en la copia de seguridad me ayuda muchísimo a optimizar esa parte del proceso. También me permite excluir ficheros, incluso excluirlos por expresiones regulares. De forma que, por ejemplo, sabéis que PrestaShop genera varios ficheros de imagen por cada imagen de producto, ¿no? Te genera la miniatura, la de que va a mostrar la portada más grande, la tal. Bueno, pues con Aquí va solo yo puedo decirle cuáles son los nombres de fichero o qué forma tienen los nombres de fichero que no quiero que incluya, y de esa forma me quito todos los ficheros de imágenes que no quiero, y eso sí me ahorra un montón de espacio también en la copia de seguridad, ¿vale? De hecho, en alguno de los sitios últimos en los que lo apliqué me ha bajado una copia de seguridad de 8 GB a 3, ¿vale? Me ha bajado 3 GB, o sea, a 5. Es decir, que es bastante interesante este tipo de opciones. Esto es con lo que respecta a la copia de seguridad del sitio. Recapitulamos. Simplemente tenéis que hacer una copia de los ficheros y una copia de la base de datos. Lo podéis hacer directamente desde vuestro panel de control del servidor, o incluso directamente, o buscar una herramienta como he hecho yo. También, si usas Plesk, tienes una opción para hacer copias programadas, dependiendo del nivel que tengas en tu VPS, y enviarlas por FTP a otro servidor. Esto también puede ser muy interesante, ¿vale? Entonces, copia de seguridad de ficheros y base de datos, e intentar que estén en otro sitio, que no estén en el mismo servidor en el que estamos, porque si no, si se cae, si hay un desastre, pues estamos vendidos. Más cosas que tenemos que tener en cuenta antes de que suceda el desastre. Pues hay que intentar tener copias de seguridad del email. Veréis, si se cae el servidor y hay un desastre y tenemos el email dentro de nuestro propio VPS, que es algo bastante habitual,
pues hemos perdido todos los emails. Entonces, cosas que podemos hacer para evitar esto. Por un lado, usar un proveedor de email que no sea nuestro hosting. Por ejemplo, pues podríamos considerar Fastmail, Google Apps for Work, no sé, hay un montón de proveedores de email que son de pago, obviamente, no están incluidos en lo que pagamos en nuestro servidor, pero que posiblemente nos compense, dependiendo del número de cuentas y demás que queramos tener, posiblemente nos compense. Entonces, además de eso, ¿qué sucede? Que es interesante que si lo vamos a tener, bueno, tanto si lo vamos a tener en el mismo servidor como si lo vamos a tener en otro servidor, el email, es interesante que el tema de la forma de conectarnos al email sea usando el protocolo IMAP, ¿vale? Con el cliente de correo que usemos, puedes usar Mail de Apple, puedes usar Thunderbird, puedes usar Outlook, aunque Outlook por lo visto tiene una implementación de IMAP muy mala, pero bueno, también puede ser. En fin, que hay varias opciones. Bueno, pues tienes que intentar configurarlo por el protocolo IMAP. Hay gente que todavía usa el protocolo POP porque así sabe que no lo está leyendo, el email se almacena siempre, aunque lo borre del dispositivo, no se borra del servidor. No. El protocolo POP nos sirvió durante muchos años, pero hay que intentar no usarlo, ¿vale? Hay que intentar quedarse con el protocolo IMAP. ¿Por qué? El protocolo IMAP va a sincronizar tu ordenador con lo que hay en el servidor y viceversa. Entonces, si tú borras un email de tu ordenador, él se va a borrar en el servidor. También puedes configurar el programa de correo para que no lo haga así, ¿vale? Para que lo borre de tu ordenador y no lo borre en IMAP. Eso en el servidor, eso es una forma de configuración. Hay que ahondarlo un poquito, pero se puede hacer. El caso que, ¿por qué creo que usar el protocolo IMAP es lo óptimo? Porque si usamos el protocolo IMAP, vamos a tener siempre una copia exacta de lo que hay en el servidor en nuestro ordenador. De forma que cuando haya un desastre vamos a poder recuperar los emails porque los tendremos en nuestro ordenador, ¿vale? Esa es una forma, bueno, más o menos básica y yo creo que muy accesible de tener una copia de seguridad del correo. También hay un montón de formas y herramientas para hacer backups de emails periódicamente. Para eso os voy a dejar un enlace a la página de Mozilla, no quiero enrollarme mucho en eso y ahí lo vais a poder ir viendo. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, bueno, copias de seguridad del CRM que tengáis, ¿vale? Si tenéis un sistema de facturación, un ERP o un sistema para llevar las facturas o lo que sea, pues todo eso tiene que tener su copia de seguridad. Y tenéis que aseguraros que eso esté en otro sitio. Si os lleva una empresa todo el tema de la integración de CRM, ERP y tal, pedidle que tengan una copia de seguridad, pedirles que lo tengan todo correctamente fuera del servidor y como tiene que ser. ¿Por qué? Porque en caso de desastre estáis vendidos. Entonces intentad que sea así. Más cosas. Lo interesante es que siempre tengáis un control directo del alojamiento y del dominio. Es más, a ser posible, intentad que vuestro alojamiento o quien tengáis el hosting esté separado de con quien compráis el dominio. Es muy habitual los hosting que te regalamos el dominio, sí y tal. Vale, eso es el primer año. El primer año cógelo. Pero después, el segundo año, búscate otro proveedor porque además seguramente vas a conseguir un precio mejor en el dominio, que es la renovación. Y además, bueno, pues lo vas a tener fuera del hosting. Aquí el tema es dividir para vencer. Cuantas más cosas tengáis repartidas, más fácil va a ser después ir recomponiendo cosas, ¿vale? Y bueno, con esas cosas yo creo que es todo lo que tenemos que tener planteado antes del desastre. Después del desastre, ¿qué sucede cuando, en fin, ya ha pasado todo? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que ver? Bueno, pues esto lo tenemos que tener documentado, es decir, en nuestro documento de plan de recuperación de desastre tenemos que tener cómo hacemos las copias de seguridad, dónde las tenemos guardadas, cómo se accede a esas copias de seguridad, cómo se mueven a otro sitio. Y también lo siguiente es cómo se restauran y cómo se recuperan los datos, ¿vale? Entonces aquí vendría el después del desastre. Si habéis hecho la parte antes del desastre, como os he dicho, pues esta parte es la más sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente tendréis que
buscaros otro servidor y comprar otro alojamiento, es decir, contratar otro servidor de alojamiento, o a lo mejor la empresa en la que estuvierais os lo facilita porque lo que sea, y en ese servidor restaurar la copia de seguridad que teníais y hacerle, por supuesto, en el dominio poner los datos del nuevo servidor, que simplemente tendréis que cambiar el DNS, los name server, y con eso ya estaréis en el nuevo servidor, ¿vale? Entonces, bueno, pues restaurar los datos y listo. Esta es la forma, esto es sencillo. Fíjate, si has hecho toda la parte de antes del desastre, esta parte es bastante sencilla, es simplemente comprar, cambiar los name server y ya lo tienes todo ahí. Cosas que tienes que tener en cuenta. Bueno, en la copia de seguridad que hemos hecho, pues hay que restaurarla. Si solo has hecho lo que es extraer ficheros, o sea, comprimir ficheros zip y hacer un volcado a la base de datos, pues lo normal que tengas es que importar la base de datos en el nuevo servidor, que si es muy grande la base de datos que has generado, pues posiblemente te cueste un poquito más, pero estoy seguro que el soporte del hosting te puede ayudar con eso. Y después tienes que descomprimir el fichero zip en el que tuvieras todos tus ficheros en el nuevo servidor. Aquí es donde vas a tener que hacer algunos ajustes. Y para eso te remito al episodio en el que hablamos de migrar a un nuevo servidor de PrestaShop. Básicamente es irte al fichero de configuración PHP, que dependiendo si tu versión es 1.6 o 1.7 esté en un sitio o en otro, y cambiar los datos de la base de datos. Hombre, si has puesto los mismos datos de acceso de la base de datos, porque te acordabas y los has puesto, pues estupendo, ¿vale? No vas a tener que hacer mucho más, simplemente es descomprimir y ya está. Si usas Akiva Solo, por ejemplo, si has usado Akiva Solo porque te he convencido, pues hay una herramienta que se llama Akiva Kickstart, que te la dan también gratuita con la suscripción de Akiva Solo. Bueno, Akiva Solo también tiene dos modalidades, una gratuita y otra de pago, ¿vale? Con la gratuita lo único que no puedes hacer es enviar las cosas a servicios de terceros. No sé si podrías enviarlas por FTP, creo que tampoco, pero bueno, para hacer backups está bastante bien. Y bueno, con la herramienta de restauración, con Kickstart, pues simplemente subirías el fichero y seguirías los pasos que te va diciendo y con esto ya prácticamente tendrías restaurado el sistema PrestaShop. Solo tendrías que reajustar los ficheros de configuración que te digo. Si no has cambiado de dominio, que en principio no vamos a suponer que no has tenido que cambiar de dominio, pues ya lo tendrías porque la base de datos todo estaría bien. Si has cambiado el dominio, sí vas a tener que ajustar en la base de datos los nombres de dominio. ¿Vale? Eso se hace en la tabla psconfig, tendrás algunas entradas que tengan el dominio antiguo, lo cambias por el nuevo, y en la tabla psshop url también tendrás que cambiar los dominios, ¿vale? Tendrás que cambiar tanto el normal como el SSL. Y con esto, en teoría, deberías ser capaz de restaurar tu servidor. Con respecto a los emails y la recuperación, bueno, pues ahí, una vez que tengas la nueva cuenta de email, tienes que tener mucho cuidado y andarte muy avispado. Por eso además el documento te puede servir muy bien para ir siguiendo la hoja de ruta. Y es que si tú coges y en tu ordenador, en la cuenta de email, le cambias los parámetros, las credenciales para que se conecte al nuevo servidor, eso automáticamente lo que va a hacer es que va a borrar los ficheros de tu ordenador. ¿Vale? La sincronización funciona así, no sé por qué. Lo que tienes que hacer es dar de alta en tu ordenador la nueva cuenta de email, o la cuenta de email está restaurada, como una nueva cuenta dentro del programa, que se puede, no pasa nada, y mover uno a uno, o bueno, mover los emails y mover las carpetas que tengas en la cuenta vieja al nuevo servidor. Y con esto ya tendrías el email que se iría sincronizando poco a poco. Tampoco lo agobies porque dependiendo de la cantidad de email que tengas y la velocidad de conexión y la velocidad del servidor y demás y los protocolos de seguridad, pues puede ser una historia, ¿vale? Con esto tenemos bastante claro todo el tema de la recuperación de desastre. Con esto estás cubierto y de esta forma, bueno, pues te va a ser mucho más fácil volver a operar con tu tienda. Esto es súper importante que lo tengas. Tienes que tener este plan de recuperación de desastre, porque si no, pues te puede pasar lo que le ha pasado a mucha gente con la caída de VH, ¿no? Que puedes perder un montón de datos y un montón de historias. Así que, bueno, pues esto es lo que os quería contar ahora. Me hubiera encantado, estoy seguro de que Antonio va a sacarle muchas pegas a este episodio.
Así que os voy a dejar por ahora, no os agobio más. Y nada, recordad que aquí en Presto Radio lo único que queremos es que vendas más.